Infecciones adquiridas en la comunidad. Una revisión bibliográfica para la tesis de especialista en primer grado en medicina interna. Las neumonías. Las neumonías adquiridas en la comunidad por Streptococcus pneumoniae. Contenido. Definición, epidemiología, biopatología, manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento. Definición. El Streptococcus pneumoniae es un importante patógeno bacteriano humano y una causa de primer orden de infecciones bacterianas extrahospitalarias. Es la causa bacteriana más frecuente de neumonía extrahospitalaria, neumonía neumocócica, sinusitis y meningitis bacteriana. En niños, es causa frecuente de otitis. Este vídeo se centrará en la neumonía neumocócica en adultos. Otras infecciones por Streptococcus pneumoniae se revisan en otros vídeos. A pesar de la disponibilidad de una vacuna eficaz, la carga que representa la neumonía neumocócica es alta, particularmente en personas mayores y sujetos con alguna enfermedad subyacente. El patógeno. El Streptococcus pneumoniae, neumococos, incluye cocos gram positivos encapsulados y de forma lanceolada. Las células tienen un tamaño de 0,5 a 1,2 micras y generalmente se observan por pares, extremo con extremo, disposición conocida como diplococos. Las colonias, incubadas en condiciones de aerobiosis, resultan ser hemolíticas en agar sangre estándar. El principal factor de virulencia es la cápsula de polisacáridos que cubre el organismo e inhibe la fagocitosis. Las cepas de neumococos se clasifican en función del tipo de cápsula, y existen 97 serotipos conocidos. Se ha demostrado que la mayoría de los serotipos de Streptococcus pneumoniae causan enfermedades, pero solo una pequeña parte producen la mayoría de las infecciones neumocócicas. Sin embargo, los patrones de serotipo están cambiando lentamente, debido, en parte, al uso extendido de la vacunación polivalente. Las cepas de Streptococcus pneumoniae cambian ocasionalmente de tipo capsular, debido al intercambio de genes entre los diferentes serotipos implicados en la síntesis de la cápsula. Además, mutaciones o deleciones genéticas pueden dar lugar a la aparición de cepas no encapsuladas. Estas cepas son menos virulentas, pero pueden asociarse a infección no invasiva, por ejemplo, conjuntivitis u otitis, y, con menor frecuencia, a neumonía. Otro importante factor de virulencia, la neumolisina, es una citolisina, que daña las células del huésped e interfiere en su inmunidad. Figura 273, 1. Tinción de grande muestra de esputo de paciente con neumonía neumocócica que revela la presencia de diplococos gram positivos alineados extremo con extremo. Epidemiología. En 2005, la Organización Mundial de la Salud estimó que se producían anualmente 1,6 millones de muertes por Streptococcus pneumoniae, principalmente entre lactantes y ancianos, la mayoría por neumonía. Se estima que, cada año, alrededor de 900.000 adultos de Estados Unidos desarrollan neumonía neumocócica, aunque esta sea probablemente una estimación a la baja, debido a que en la mayoría de los casos de neumonía no se realiza la identificación del patógeno. Se cree que entre 175.000 y 400.000 personas requieren hospitalización. En Estados Unidos, la incidencia de neumonía neumocócica en adultos que requieren hospitalización varía entre 10 y 100 por 100.000 personas, con tasas más altas en ancianos y personas con trastornos médicos subyacentes. En Europa se han comunicado datos comparables. Se espera que el número de casos aumente a medida que vaya creciendo la población de ancianos. La neumonía neumocócica se asocia a bacteriemia en el 10 al 30% de los casos. Entre el 5 y el 10% de los pacientes con neumonía neumocócica morirán, y la tasa de mortalidad es incluso más alta en mayores de 65 años. Un porcentaje menor de personas desarrollarán meningitis neumocócica, aunque la tasa de mortalidad por esta infección es, en ocasiones, superior.
El Streptococcus pneumoniae se transmite predominantemente por contacto directo de persona a través de gotículas en suspensión en el aire. La propagación del organismo se ve favorecida por factores como el hacinamiento, y es especialmente activa en invierno y al inicio de la primavera, cuando las enfermedades respiratorias son más frecuentes. Después de la transmisión, el microorganismo suele colonizar la nasofaringe, a partir de la cual se extiende a los pulmones, los senos paranasales o el oído medio. También puede ser transportado por la sangre a localizaciones a distancia, como el cerebro, el corazón y las articulaciones. La colonización en la faringe está mediada por la unión de las bacterias a las células epiteliales por medio de adhesinas, que son proteínas de superficie. Las cepas con un tamaño capsular más pequeño cuentan con una mayor exposición de adhesinas, lo que guarda relación con una mayor colonización. Pueden aislarse neumococos de la nasofaringe en un porcentaje de entre el 5 y el 50% de las personas sanas, dependiendo de la población y del entorno, y la transmisión es más frecuente en invierno y principios de primavera, especialmente en niños en edad escolar. Desde la nasofaringe, los neumococos migran a las vías respiratorias bajas por microaspiración de secreciones orofaríngeas que contienen el microorganismo. Contrariamente a lo que antes se pensaba, las vías respiratorias bajas no son estériles. Las defensas pulmonares del huésped mantienen habitualmente el microbioma pulmonar en niveles relativamente bajos. El desarrollo de neumonía indica deficiencia en las defensas del huésped o exposición a un microorganismo particularmente virulento, o bien un inóculo masivo. El Streptococcus pneumoniae ha sido tradicionalmente la causa más común de neumonía extrahospitalaria. En la era preantibiótica, Streptococcus pneumoniae era responsable de más del 75% de los casos de neumonía. Sin embargo, estudios más recientes han aislado el microorganismo en solo el 5 al 15% de los casos registrados en Estados Unidos, y la proporción de casos es mayor en algunos otros países. Los factores que pueden haber contribuido a la disminución de Streptococcus pneumoniae como causa de neumonía extrahospitalaria en Estados Unidos son el uso universal de vacunas neumocócicas conjugadas en niños, lo que ha conducido a inmunidad de grupo, el uso de vacunas neumocócicas en adultos y la disminución del consumo de tabaco. Además, con los métodos de diagnóstico estándar, la etiología de la neumonía extrahospitalaria solo se identifica en una escasa minoría de casos, y es probable que Streptococcus pneumoniae sea la causa de un número importante de casos no identificados. Los factores de riesgo de neumonía neumocócica son infección viral respiratoria previa o concurrente, especialmente gripe, consumo de tabaco, asma, alcoholismo, enfermedad pulmonar, hepática o cardíaca crónica subyacente, diabetes, cirrosis, insuficiencia renal, demencia, desnutrición, inmunodeficiencia, incluida la infección por el VIH, consumo de drogas intravenosas y situación de indigencia. Los pacientes con inmunodeficiencias, especialmente las relacionadas con la producción de anticuerpos, corren un riesgo significativamente mayor. Biopatología. La microaspiración es el mecanismo más frecuente por el cual el neumococo, que puede colonizar la faringe, llega al pulmón. La propagación hematógena a partir de un sitio infectado distante, la propagación directa desde un foco contiguo y la macroaspiración son otros mecanismos por los que Streptococcus pneumoniae accede al pulmón. Las manifestaciones de la enfermedad por Streptococcus pneumoniae están causadas principalmente por la respuesta del huésped a la infección, más que por la producción de toxinas asociadas al microorganismo. El desarrollo de neumonía neumocócica es más probable cuando la cantidad de neumococos aspirados o la virulencia de una cepa superan la capacidad del sistema de defensa del huésped en el aparato respiratorio. El sistema innato de defensa del huésped, que reduce el desarrollo de neumonía, comprende la eliminación fisiológica de las bacterias, que quedan envueltas dentro del moco y son eliminadas por la acción de las células epiteliales ciliadas del aparato respiratorio. La IgA secretora facilita el atrapamiento de bacterias en el moco por unión de estas a la mucina. La IgA secretora proteasa producida por Streptococcus pneumoniae puede desbordar este sistema de defensa del huésped. Además, la cápsula de polisacáridos juega un papel al reducir la adhesión del patógeno al moco de las vías respiratorias. Figura 273, tos. Neumonía.
A. Imagen con bajo aumento, por 100, de tinción de hematoxilina eosina de un corte de tejido tomado del lóbulo inferior izquierdo del pulmón. Obsérvense las paredes alveolares intactas y los alvéolos con edema y densos exudados celulares en su interior. B. Imagen a mayor aumento, por 500, de tinción hematoxilina eosina del mismo corte que se muestra en A. Obsérvense el fuerte infiltrado de células polimorfonucleares y las paredes alveolares intactas. Una vez que el neumococo llega a los alvéolos, varios componentes de la bacteria estimulan una respuesta inflamatoria. El ácido teicoico, fragmentos de peptidoglucano y la neumolisina inducen la movilización de la respuesta inflamatoria por activación de las vías del complemento. Además, se producen citocinas, como la interleucina y el factor de necrosis tumoral, lo que da lugar a una mayor migración de células y líquidos inflamatorios hacia los alvéolos, lo que conduce a fiebre, daño tisular y otras manifestaciones características de neumonía. En el interior de la pared celular bacteriana, la fosforilcolina puede unirse a receptores del factor de activación de las plaquetas, lo que permite que las bacterias entren en las células de los tejidos y queden protegidas de la fagocitosis. Esto también facilita el acceso al sistema vascular, y da lugar a bacteriemia. Streptococcus pneumoniae es resistente a la fagocitosis, en parte debido a la protección antifagocítica que le confiere su cápsula. La virulencia está directamente relacionada con la cápsula. Los anticuerpos dirigidos contra el tipo específico de polisacárido capsular protegen frente a la enfermedad causada por esa cepa concreta, al favorecer la fagocitosis del microorganismo y acabar con las bacterias. Así pues, cuando se produce la infección, los pacientes con anomalías relacionadas con la producción de anticuerpos, por ejemplo, asplenia, deficiencias de inmunoglobulinas, mieloma múltiple, leucemia linfocítica crónica, o con la función fagocítica, por ejemplo, enfermedad granulomatosa crónica, síndrome de hiperinmunoglobulina e síndrome de Job, deficiencia de mieloperoxidasa, síndrome de Chiediac-Higachi, corren mayor riesgo de neumonía neumocócica y peor pronóstico. Manifestaciones clínicas. Presentación clínica. El inicio de las manifestaciones clínicas de la neumonía neumocócica es variable, pues depende de la virulencia de la cepa y de factores ligados a la respuesta del huésped. En ocasiones, la enfermedad es leve, pero existe un amplio grado de variabilidad dentro de la gravedad, con pacientes que presentan sepsis masiva y una tasa de mortalidad que llega a superar el 50%. Habitualmente, el inicio es brusco, con fiebre, escalofríos, a menudo agitantes, tos y dolor, con frecuencia pleurítico. Sin embargo, esta constelación de manifestaciones se presenta solo en una minoría de casos. Las manifestaciones de presentación tapan con las asociadas a otras causas de neumonía. Por lo tanto, la etiología no puede establecerse de manera definitiva solo sobre la base de las características clínicas. Los pacientes de edad avanzada presentan en ocasiones delirium como manifestación inicial. Otros síntomas son vómitos, diarrea, mialgias y artralgias. Los pacientes con neumonía neumocócica a menudo manifiestan ansiedad. La mayoría de los afectados por neumonía neumocócica tienen fiebre. La hipotermia se asocia a una mayor mortalidad. Además de la fiebre, la mayoría tienen taquicardia y, a menudo, presentan taquipnea y respiración superficial. Después de la presentación inicial, a menudo se produce un aumento de los efectos tóxicos sistémicos asociados a la hipoxia. Los hallazgos auscultatorios de estertores crepitantes y ruidos respiratorios bronquiales se localizan en el segmento o lóbulo afectado. La confusión, el embotamiento de la consciencia y la rigidez deben llevar a considerar la meningitis. La descripción clásica del esputo en la neumonía neumocócica lobular es de herrumbroso, debido a la presencia de una mezcla de células sanguíneas y hemoglobina en el esputo. Como anomalía de laboratorio se observa leucocitosis con desplazamiento a la izquierda. Se produce leucopenia en un porcentaje menor de casos, y se asocia con un mal pronóstico. La infección grave puede cursar con disfunción multiorgánica. La radiografía de tórax suele revelar la presencia de infiltrado alveolar lobular o segmentario homogéneo. En muchos casos, existe una pequeña cantidad de líquido pleural.
Además del infiltrado lobular clásico, la neumonía neumocócica puede causar bronconeumonía caracterizada por múltiples opacidades, que tienden a ser parcheadas o confluentes. Complicaciones. Las posibles complicaciones de la neumonía neumocócica son bacteriemia con infección metastásica, artritis séptica, peritonitis, pericarditis, meningitis, endocarditis, y complicaciones pulmonares de derrame paraneumónico, empiema, neumonía necrosante y absceso pulmonar. Los factores de riesgo de complicación del curso de la enfermedad son edad avanzada, enfermedad pulmonar preexistente, inmunodeficiencia o SIDA, y, lo que es más importante, adquisición de otra infección hospitalaria. El riesgo de sepsis neumocócica masiva aumenta en pacientes esplenectomizados, porque el bazo es un órgano principal para la eliminación de esta bacteria. Hasta un tercio de los pacientes hospitalizados con neumonía neumocócica sufren episodios cardiovasculares importantes. Además del estrés, la hipoxemia y la inflamación asociadas a la infección, la neumolicina puede desempeñar un papel directo en la lesión del miocardio. Diagnóstico. La utilidad de los estudios diagnósticos para determinar la etiología de la neumonía extrahospitalaria ha sido objeto de controversia, debido a la falta de métodos rápidos, fáciles de realizar, precisos y rentables que ofrezcan resultados inmediatos en la mayoría de los pacientes en la evaluación inicial realizada por una consulta o en un centro de agudos. La etiología de la neumonía extrahospitalaria mediante métodos de diagnóstico estándar se identifica en una minoría de casos. Con todo, existen buenas razones para establecer un diagnóstico etiológico, como son el tratamiento antibiótico directo de un paciente concreto, el abordaje del posible fracaso de un tratamiento y, mediante desescalada o estrechamiento del espectro de la antibioterapia, la potencial disminución de los costos de la atención sanitaria, de los efectos farmacológicos secundarios y de la presión selectiva por la resistencia a los antibióticos. Las pruebas diagnósticas para la neumonía causada por Streptococcus pneumoniae son tinción de grano y cultivo a partir de muestra de esputo, hemocultivo, inmunocromatografía y métodos moleculares. Tinción de grano y cultivo de esputo. El papel etiológico de Streptococcus pneumoniae se deduce por la presencia de diplococos gram positivos de forma lanceolada en una tinción de gram a partir de una muestra de esputo y por su aislamiento mediante cultivo. La tinción de gram positiva para Streptococcus pneumoniae se confirma mediante reacción de Kellen, en la que se añaden anticuerpos capsulares polivalentes a la bacteria y después se observan con el microscopio. La tumefacción y el aumento de la refracción de la cápsula equivalen a una reacción positiva. Se ha cuestionado el valor de la realización sistemática de tinción de gram y cultivo a partir de una muestra de esputo. Estas pruebas se ven condicionadas por el hecho de que muchos pacientes no pueden proporcionar una muestra adecuada, porque, a menudo, reciben agentes antimicrobianos antes de la evaluación, o porque muchas de estas pruebas ofrecen resultados no concluyentes. Una limitación adicional de la tinción de gram de una muestra de esputo, especialmente tal como se aplica en Estados Unidos, es la notable disminución de su uso por parte del personal sanitario y los médicos responsables en la evaluación inicial de los pacientes con neumonía. Esto se debe en parte a la Clinical Laboratory Improvement Act de 1988, que requería que el personal tuviera preparación acreditada para interpretar la tinción de gram de cualquier muestra. Finalmente, el envío de las muestras a laboratorios externos al hospital provoca demoras en el procesamiento y una comunicación menos directa entre el laboratorio de microbiología y el médico. El Streptococcus pneumoniae se cae en una minoría de cultivos a partir de esputo, en parte debido a que este microorganismo es muy exigente en cuanto a necesidades nutricionales y, a menudo, su crecimiento se ve superado por el de bacterias orales contaminantes. Es importante obtener una muestra de buena calidad para el cultivo. Es mucho más probable conseguir una muestra de calidad a partir de un esputo obtenido por el médico examinador en el momento de la evaluación inicial, a menudo, si es posible, haciendo que el paciente se incorpore y aplicando percusión, que a partir de los esputos recogidos en un recipiente colocado al lado de la cama por otros profesionales sanitarios.
Para ser fiable, la muestra debe ser de éster de esputo verdadero, no de saliva, y, por lo tanto, en el examen con el microscopio, debe presentar un elevado número de células polimorfonucleares y pocas células epiteliales. En una placa de agar sangre, se puede identificar Streptococcus pneumoniae por su sensibilidad a un disco de optoquina. Hemocultivos. El rendimiento de los hemocultivos positivos en pacientes ingresados con neumonía extrahospitalaria es bajo, con tasas habituales del 5 al 15%, dependiendo de la gravedad de la enfermedad. Y, de estos cultivos, Streptococcus pneumoniae representa aproximadamente 2/3. Dado que, en general, Streptococcus pneumoniae se considera un patógeno probable, los resultados positivos de los hemocultivos no han conducido de forma clara a un mejor pronóstico o a una mejor elección de antibióticos. No obstante, los hemocultivos resultan útiles, porque, cuando son positivos, permiten establecer la etiología microbiana, porque en ocasiones constituyen la única prueba diagnóstica realizada y porque proporcionan valiosa información para rastrear datos de resistencia y evaluar serotipos para las estrategias de vacunación. Debido, en parte, al rendimiento relativamente bajo en pacientes con neumonía extrahospitalaria ingresados en servicios hospitalarios generales, las pautas consensuadas de Infectious Disease Society of America, and the American Thoracic Society de 2007, recomiendan los hemocultivos en pacientes hospitalizados con indicaciones específicas, incluidos todos los que requieran ingreso en la unidad de cuidados intensivos por neumonía extrahospitalaria, y los consideran opcionales en otros pacientes. Las indicaciones incluyen infiltrados cavitarios, leucopenia, consumo activo de alcohol, enfermedad hepática crónica grave, asplenia, antígeno neumocócico urinario positivo y amplio derrame pleural. Inmunocromatografía. Las pruebas de antígeno en la orina resultan particularmente interesantes para la detección de neumonía neumocócica cuando no es posible obtener a tiempo resultados de cultivos o cuando ya se ha iniciado la antibioterapia. En muestras seriadas de casos bacteriémicos conocidos, el antígeno neumocócico urinario que se detecta por ensayo inmunocromatográfico fue positivo en el 83% de los casos después de 3 días de tratamiento. Los estudios en adultos han puesto de manifiesto una sensibilidad del 50 al 80% y una especificidad superior al 90%. Ensayos moleculares. Los ensayos moleculares para Streptococcus pneumoniae incluyen técnicas de amplificación de ácidos nucleicos, como PCR e hibridación de ADN. La PCR es una herramienta atractiva para un diagnóstico rápido, porque no depende del crecimiento bacteriano ni de la viabilidad del microorganismo. La interpretación de las pruebas de PCR en el esputo se complica por la dificultad que entraña diferenciar entre colonización neumocócica y verdadera infección. Los ensayos de PCR múltiple, que incluyen la detección de Streptococcus pneumoniae a partir de muestras respiratorias, están actualmente en su etapa final de desarrollo. Tratamiento. Perspectiva general. La antibioterapia para la neumonía extrahospitalaria suele iniciarse de forma empírica, porque en una proporción considerable de pacientes no se identifica el microorganismo. El tratamiento antibiótico debe iniciarse lo antes posible una vez que se haya considerado probable el diagnóstico extrahospitalaria y antes de abandonar el servicio de urgencias o la clínica. La mayoría de los pacientes con neumonía extrahospitalaria reciben tratamiento empírico con un régimen que probablemente tenga actividad frente a Streptococcus pneumoniae. Sin embargo, cuando Streptococcus pneumoniae se identifica mediante cultivo de esputo y tinción de Gram, hemocultivo, antígeno neumocócico urinario o métodos moleculares, el estrechamiento del espectro del tratamiento para atacar este microorganismo debe basarse en los datos de sensibilidad disponibles. La elección del tratamiento inicial se complica por la aparición de resistencias a los antibióticos entre Streptococcus pneumoniae. Los factores de riesgo de Streptococcus pneumoniae farmacoresistente en adultos son: edad superior a 65 años,
Tratamiento con beta-lactámicos, macrólidos o fluoroquinolonas en los últimos 3 a 6 meses, ante un paciente que ha recibido recientemente uno de estos agentes, es preferible un agente antimicrobiano de una clase alternativa. Alcoholismo. Enfermedades concomitantes. Enfermedad o terapia inmunodepresora. Exposición a un niño en una guardería. Exposición en un entorno de atención sanitaria, como hospitalización previa o residencia en un centro de atención prolongada. Los datos disponibles indican que el impacto de Streptococcus pneumoniae farmacoresistente varía en función de la función de la clase de antibiótico y posiblemente en función de agentes específicos dentro de una misma clase. Resistencia a beta-lactámicos. La mayoría de los estudios indican que los niveles actuales de resistencia a beta-lactámicos no causan fracasos en el tratamiento de pacientes con neumonía extrahospitalaria cuando se utilizan los fármacos apropiados, es decir, amoxicilina, ceftriaxona, cefotaxima, y en las dosis correctas. Sin embargo, en pacientes con neumonía neumocócica bacteriémica, el tratamiento con cefuroxima se ha asociado a tasas de mortalidad más altas. Resistencia a macrólidos. En un estudio de vigilancia global realizado en 2014 sobre 1713 aislamientos de Streptococcus pneumoniae, el 37,6% fueron resistentes a la acitromicina. En un estudio del mismo grupo también de 2014 sobre 1926 aislamientos de neumococos en adultos en Estados Unidos, el 43% fueron resistentes a la acitromicina y un 20% mostraban alto nivel de resistencia, concentraciones mínimas inhibitorias mayor que 16 microgramos por mililitro. Debido a este nivel de resistencia de Streptococcus pneumoniae, tanto global como en Estados Unidos, algunos expertos desaconsejan el uso de un macrólido como tratamiento empírico de la neumonía. Tabla 273, 1. Tratamiento antimicrobiano para la neumonía neumocócica. Orales. Sensible a la penicilina, concentraciones mínimas inhibitorias menor o igual que 0,06 microgramos por mililitro. Antimicrobianos de elección. Amoxicilina, penicilina. Antimicrobianos alternativos. Cefalosporinas orales, cefpodoxima, cefdinir, cefritoreno, cefuroxima. Macrólidos orales, si hay sensibilidad in vitro. Clindamicina, toxiciclina. Fluoroquinolonas respiratorias, levofloxacino, moxifloxacino, gemifloxacino. No. Resistente a la penicilina. Antimicrobianos de elección. Fluoroquinolona, amoxicilina en dosis altas, 3 gramos por día. Antimicrobianos alternativos. Clindamicina, limnezolid. Fármacos nuevos. Intravenosos. Antimicrobianos de elección. Cefalosporina de tercera generación, ceftriaxona, cefotaxima, ceftarolina, penicilina, ampicilina. Antimicrobianos alternativos. Fluoroquinolonas, vancomicina, clindamicina, limnezolid, beta-lactámicos de amplio espectro, tigecyclina. La resistencia a los macrólidos se produce por dos mecanismos principales: la metilación de una de sus dianas ribosómicas, codificada por el gen EMR, y la salida de macrólidos por el transportador de proteínas de la membrana celular, codificado por el gen MEF. A menudo, las cepas de Streptococcus pneumoniae con MEF son resistentes a una concentración mínima inhibitoria más baja, generalmente de 1 a 16 microgramos por mililitro, que las cepas con ERM, resistencia de alto grado. Existe un mayor riesgo de fracaso del tratamiento con macrólidos en pacientes con neumonía extrahospitalaria debida a Streptococcus pneumoniae resistente a los macrólidos. Este efecto es independiente del mecanismo de resistencia subyacente o del grado de elevación de las concentraciones mínimas inhibitorias de eritromicina. Por el contrario, un estudio retrospectivo de 643 pacientes hospitalizados por neumonía neumocócica en España determinó que no había diferencias en cuanto a resultados clínicos entre pacientes con aislamientos de Streptococcus pneumoniae sensibles a los macrólidos y pacientes con aislamientos resistentes a los macrólidos. Sin embargo, muy pocos pacientes fueron tratados con monoterapia de macrólidos, y la mayoría recibieron tratamiento con regímenes que debían ser eficaces contra cepas resistentes a los macrólidos, por ejemplo una fluoroquinolona o una terapia combinada que incluyera un lactámico.
Resistencia a las fluoroquinolonas. Aunque, en Estados Unidos la tasa de prevalencia de resistencia neumocócica a las nuevas fluoroquinolonas, levofloxacino, moxifloxacino, sigue siendo baja, inferior al 3%, la tasa de resistencia ha aumentado considerablemente en algunos países. La acción de fluoroquinolonas para la neumonía extrahospitalaria en pacientes con tuberculosis se ha asociado a un retraso en el diagnóstico, a un aumento de las resistencias y a malos resultados. Los médicos deben realizar las pertinentes pruebas diagnósticas antes de prescribir fluoroquinolonas a pacientes de riesgo o con signos de tuberculosis. Selección de antibióticos. En la tabla se muestra la actividad in vitro de antimicrobianos de uso frecuente para Streptococcus pneumoniae. La tabla expone las recomendaciones de terapia antimicrobiana frente a neumonía extrahospitalaria para incluir una cobertura eficaz frente a Streptococcus pneumoniae. La selección de antimicrobianos para neumonía neumocócica, supuesta o confirmada, depende del lugar de prestación de la atención sanitaria. Los fármacos de administración oral suelen utilizarse para el tratamiento ambulatorio. La mayoría de los pacientes hospitalizados son tratados inicialmente con un régimen intravenoso. Sin embargo, muchos pacientes sin factores de riesgo de neumonía grave pueden recibir tratamiento por vía oral, especialmente con fármacos de alta biodisponibilidad, como fluoroquinolonas específicas para infecciones respiratorias, levofloxacino, moxifloxacino, gemifloxacino. Factores adicionales que influyen en la elección del régimen antimicrobiano son el potencial de inducción de resistencia antimicrobiana, las propiedades farmacocinéticas y farmacológicas, el perfil de seguridad y el costo. Además, si un paciente ha recibido un agente antimicrobiano en los últimos 3 meses, existe mayor probabilidad de que la cepa causal de Streptococcus pneumoniae sea resistente a ese fármaco. En consecuencia, es preferible un antimicrobiano de otra clase. Para los pacientes con neumonía extrahospitalaria que requieren ingreso hospitalario, la terapia combinada de un beta-lactámico más un macrólido o la monoterapia con una fluoroquinolona respiratoria son, en general, alternativas de tratamiento de eficacia comparable. Sin embargo, se suele considerar que la gravedad de los efectos adversos, como el riesgo de infección por Clostridium difficile, y el riesgo de selección por resistencia de los microorganismos colonizadores son mayores con las fluoroquinolonas. Además, numerosos estudios de observación indican que los regímenes de combinación de un beta-lactámico más un macrólido se asocian a un mejor desenlace clínico en pacientes con neumonía neumocócica grave, posiblemente debido a los efectos inmunomoduladores de los macrólidos. Alergia a la penicilina. Ante pacientes alérgicos a la penicilina, se deben evaluar el tipo y la gravedad de la reacción. Las personas con una reacción previa a la penicilina que fuera leve, en ningún caso síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica ni reacción a fármacos con eosinofilia y síntomas sistémicos RIFES, y sin indicadores de reacción mediada por IgE, pueden recibir de forma segura tratamiento con una cefalosporina de amplio espectro, tercera o cuarta generación, o un carbapenémico. A los pacientes alérgicos a la penicilina, si hay una prueba cutánea positiva o si existe un problema importante que justifique evitar una cefalosporina o un capsporina o un carbapenémico, debe administrárseles un régimen alternativo. Respuesta clínica al tratamiento. Con la antibioterapia adecuada, generalmente se observa alguna mejoría del curso clínico del paciente en 48 a 72 horas, aunque la respuesta clínica al tratamiento antibiótico adecuado se observa con relativa rapidez, el tiempo que requiere la resolución de todos los síntomas y hallazgos radiográficos es más prolongado. En la neumonía neumocócica, por ejemplo, la tos suele resolverse en 8 días, y los crepitantes auscultatorios desaparecen en 3 semanas. Los pacientes que no muestran mejoría clínica alguna en 72 horas se considera que no responden. Las causas más frecuentes son enfermedad grave, tratamiento discordante inicial de cepas resistentes, infección extrapulmonar, como empiema, infección metastásica, inestabilidad de enfermedades concomitantes y causas no infecciosas, embolia pulmonar, carcinoma, efectos adversos del fármaco, trastorno inmunológico. Los pacientes con bacteriemia neumocócica arrojan mayor mortalidad hospitalaria y una estancia más prolongada en el hospital.
Duración del tratamiento. La duración recomendada para pacientes con buena respuesta clínica dentro de los primeros 2 o 3 días de tratamiento es de 5 a 7 días en total. Antes de suspender el tratamiento, el paciente debe haberse mantenido afebril durante entre 48 y 72 horas, respirar sin oxígeno complementario, a menos que sea necesario para una enfermedad preexistente, y no tener más de un factor de inestabilidad clínica, definido como frecuencia cardíaca mayor que 100 latidos por minuto, frecuencia respiratoria mayor que 24 respiraciones por minuto y presión arterial sistólica menor o igual que 90 milímetros de mercurio. La duración del tratamiento ha de ser mayor en infecciones más complicadas, por ejemplo empiema, infección extrapulmonar, como meningitis, endocarditis, artritis séptica. El biomarcador sérico procalcitonina se ha utilizado como herramienta para determinar la duración del tratamiento antimicrobiano de la neumonía extrahospitalaria. La procalcitonina es un precursor peptídico de la calcitonina y es liberada por las células parenquimatosas en respuesta a toxinas bacterianas y ciertos mediadores proinflamatorios específicos de bacterias, por ejemplo interleucina 1 beta, factor de necrosis tumoral alfa e interleucina 6, lo que conduce a un aumento de las concentraciones séricas en pacientes con infecciones bacterianas. La procalcitonina muestra un rápido aumento en el inicio de la infección, en las primeras 6 a 12 horas, y una rápida caída cuando la infección bacteriana está controlada por el sistema inmunitario del huésped y el tratamiento antimicrobiano. Sin embargo, la procalcitonina presenta regulación a la baja en pacientes con infecciones virales, debido a su liberación por efecto de las citocinas asociada de manera característica a las infecciones por virus, interferón gamma. La procalcitonina sérica ha sido objeto de estudios prospectivos que ayudan a decidir qué tratamiento antibacteriano utilizar y cuál será su duración en pacientes con neumonía. El uso de la procalcitonina como herramienta orientadora ha llevado a una importante reducción de la duración del uso de antibióticos. Tratamiento complementario, corticoesteroides. A partir de una serie de estudios y metaanálisis, se ha llegado a la conclusión de que los corticoesteroides pueden ser beneficiosos en los casos graves de neumonía neumocócica. El objetivo de la administración de glucocorticoides como tratamiento complementario a la antibioterapia en pacientes hospitalizados con neumonía extrahospitalaria es el de reducir la respuesta inflamatoria orgánica frente a la neumonía, que es probable que contribuya a la morbilidad de la enfermedad. Los pacientes que con mayor probabilidad se benefician de este tratamiento son los que presentan infección grave, es decir, que requieren ingreso en la unidad de cuidados intensivos, y asociada a una intensa respuesta inflamatoria sistémica. La ventaja potencial de añadir un tratamiento con corticoesteroides debe mantener el equilibrio con sus posibles efectos adversos, como hiperglucemia y aumento de los reingresos hospitalarios relacionados con la neumonía extrahospitalaria. Pronóstico. La tasa de mortalidad para la neumonía neumocócica varía entre el 5 y el 50%, dependiendo de la gravedad de la presentación y de factores ligados al huésped. Los factores que se asocian a un aumento de la mortalidad son edad avanzada, gravedad de la enfermedad, necesidad de respiración mecánica, shock, enfermedad bilateral, número y grado de afecciones subyacentes, e insuficiencia renal. Prevención. La mejor manera de prevenir la neumonía neumocócica es mediante la vacunación y la estabilización de trastornos subyacentes que predisponen a la infección, por ejemplo diabetes, insuficiencia cardíaca congestiva. Se dispone de 2 tipos de vacunas antineumocócicas recomendadas para adultos: una vacuna neumocócica conjugada y una vacuna neumocócica de polisacáridos. La vacuna conjugada contiene antígenos para 13 serotipos y es más inmunógena, mientras que la vacuna de polisacáridos contiene antígenos de 23 serotipos. Se recomienda que los adultos reciban una dosis de vacuna neumocócica conjugada y 1, 2 o 3 dosis de vacuna neumocócica de polisacáridos, según la indicación. Todos los pacientes mayores de 65 años o con inmunodeficiencias, por ejemplo por terapia inmunodepresora, quimioterapia contra el cáncer, deben recibir la vacuna neumocócica conjugada.
Los pacientes con afecciones subyacentes, por ejemplo enfermedad cardíaca o pulmonar crónica, diabetes, deben recibir la vacuna neumocócica de polisacáridos hasta los 65 años y luego recibir la vacuna neumocócica conjugada. Cuando estén indicadas tanto la vacuna neumocócica conjugada como la vacuna neumocócica de polisacáridos, se deberá administrar en primer lugar la vacuna neumocócica conjugada. Si se ha administrado previamente la vacuna neumocócica de polisacáridos, deberá transcurrir al menos un año antes de administrar la vacuna neumocócica conjugada. Cuando estén indicadas 2 o más dosis de vacuna neumocócica de polisacáridos, el intervalo entre dosis deberá ser de al menos 5 años. La vacuna contra la gripe también reduce la neumonía neumocócica, porque, al aminorar la morbilidad de la gripe aguda, disminuye la incidencia de neumonía bacteriana posterior a la gripe. Además de la vacunación, otra estrategia para disminuir la carga de la neumonía neumocócica consiste en reducir las repercusiones de las enfermedades concomitantes. Los trastornos asociados a neumonía neumocócica son enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia cardíaca crónica, diabetes, desnutrición y trastornos de la deglución que aumentan el riesgo de aspiración. Además de predisponer a la infección, estos trastornos empeoran considerablemente el resultado de la neumonía neumocócica. Se debe actuar para controlar de forma más exhaustiva estos trastornos. Dado que una deficiente higiene oral dental se asocia a mayor colonización bacteriana de las secreciones orales, las medidas destinadas a mejorar la higiene dental ayudan a reducir las consecuencias infecciosas de la aspiración. El acto relativamente sencillo de cepillarse los dientes diariamente ayuda a prevenir la neumonía neumocócica.